agradecer a la asociación, a Fernando, por esta invitación. Creo que es un tema, y por eso estamos acá con nuestros estudiantes de quinto año, es un tema sumamente sensible y sumamente importante y trascendente, digamos, a la vida de cada uno de nosotros. Particularmente, bueno, el tema de los jóvenes, porque básicamente, digamos, se plantea en este caso particular del SIDA, digamos, es la juventud, el sector de la población con más alto riesgo, digamos, ¿sí?, ante este tipo de epidemias. Además, puedo estar siendo inexacto en el término, pero lo discuto por nada. Y muy pertinente porque ustedes saben de que Salta, por ejemplo, tiene un 39 punto y algo de población que tiene entre 1 año y 19 años, según el censo 2010. Eso está por encima de la media nacional, es decir, hay más jóvenes y adultos jóvenes en el norte, particularmente en Salta, que en el resto. Así que eso también dice algunas cuestiones. Yo no puedo hablar, obviamente, de cuestiones, digamos, médicas, sanitarias, esta cuestión, porque no soy un experto, eso sería demasiado audaz y hasta irresponsable, digamos, si quisiera encarar por ese lado mi presentación acá, sobre todo habiendo expertos que no solamente conocen teóricamente esto, sino también en cuestiones prácticas que trabajan en eso. Sí me parece de que podría hablarse aquí un poquito, digamos, de la cuestión social, porque mi rol como historiador me muestra que muchas veces las enfermedades no tienen que ver simplemente con una especie de invasión de nuestro organismo de un elemento extraño que podría ser, digamos, la enfermedad. No solamente tiene que ver con eso, sino que también tiene que ver, digamos, con la forma en que los individuos nos relacionamos con los otros individuos y con el medio. De allí que, por ejemplo, haya muchas enfermedades a lo largo de la historia que han ido desapareciendo y otras enfermedades nuevas que han ido apareciendo. Eso tiene que ver totalmente con lo dinámico que es el mundo social. Y de las muchas cosas que se podrían hablar en ese sentido, yo prefiero que también solamente en dos, que me parece importante. Una tiene que ver con clavarnos ciertos cuchillos al pecho, nosotros los adultos, incluso los educadores. Y otra, para no hacer demagogia, también clavarle a los jóvenes un cuchillo al pecho, jóvenes, ¿verdad? Con respecto a los adultos, digamos, por ejemplo, hay algo fundamental. La escuela es, yo diría, una célula de organización que permitirían hacer muchas cosas. Y creo de que la actual ley provincial de educación, digamos, no ayuda, ¿sí?, siendo director de universidades, creo que no ayuda, digamos, como para que podamos avanzar sobre esta cuestión. En el año 2008 se aprobó una ley y pone el nuevo régimen educativo de la provincia, donde, por ejemplo, se hace obligatoria la enseñanza de la educación de la religión en la primaria y se instalan ciertas modalidades, ¿sí?, en la secundaria. Y en un mundo en donde nos estamos secularizando, y cuando digo secularizando me refiero a esa certeza de las sociedades de que hay ciertas problemáticas que tenemos que afrontarlas sin caer en ciertas visiones que tenemos de la religión y sin caer en ciertas tradiciones que pueden atentar a la hora de resolver esos problemas. Y cuando uno lee el espíritu de esa ley, digamos, ve que hay una concepción ahí de cierto catolicismo que atenta contra otras cosas. Porque si nosotros vamos a interpretar al SIDA como producto de un pecado, hay un problema. El sexo no es pecado, la sexualidad no es pecado. Hay forma de manejar la sexualidad y el sexo, ¿sí?, que no solamente tiene que ver con la forma en que somos los seres humanos, pero que definitivamente no es pecado. Entonces, encarar fenómenos como el SIDA de lo pecaminoso es un lío. Y creemos que, personalmente creo, ¿sí?, de que por ahí hay ciertos espíritus de la ley de educación, digamos, que va en este sentido. Fíjense que cuando uno lee esa ley, dice, por ejemplo, la modalidad humanista, ¿sí?, y esa ley pone como modelo ciertas instituciones, y cuando uno va a leer el ideario de esas ciertas instituciones, y encuentra que en el ideario se plantea de que la humanidad es algo así, o que esa modalidad tiene que
inmodificables, estamos en un problema porque las enfermedades no son inmodificables. Hace 100 años no existía el colesterol, existe hoy. Hace 100 años, digamos, los ataques cardíacos no eran como hoy, porque tiene que ver con que las sociedades van cambiando, ¿sí? Y nosotros tenemos que ir cambiando para dar respuestas adecuadas a las nuevas problemáticas que nos están surgiendo, y el SIDA es una de esas. Entonces tenemos que secularizar ahí la cuestión. Es decir, no es acá, no es mi visión, digamos, negar a Dios, porque la gente cree que es una religión. Lo que sí creo de que en problemáticas como esta, digamos, Dios le da potestad a los seres humanos para que vayan resolviendo los problemas que nos están surgiendo. Y el SIDA es un problema grave, es un problema letal, mortal. Entonces tenemos que ayudar con las herramientas de los seres humanos que hemos ido generando con la medicina y demás para poder hacer. Entonces, esa es la clavada del cuchillo, digamos, que yo me haría como adulto, porque, digamos, en muchos casos, fenómenos como estos de esta manera, ¿no? Ahora, clavemos también un cuchillito a ustedes, los adolescentes, los jóvenes. Y para eso tenemos que. Hay una parte muy linda de la invitación de la asociación para esta jornada donde plantea que el SIDA no es solamente una cuestión de epidemia, sino también una cuestión ética. Y está muy bien esa parte, porque también tiene que ver con cómo nos relacionamos. Quiero hacer una diferencia sin teorizar demasiado entre moral y ética, porque la moral tiene que ver más, digamos, la forma individual en que yo asumo ciertos valores. Pero la ética es una cosa mucho más amplia y que de alguna manera suma grandes conjuntos. Y ahí tenemos que ver estas cuestiones y no hay que ser un gran teórico ni un genio para hablar un poco de cuál es la ética actual. Porque tenemos una ética en la juventud, creo yo, simplemente si ya parezco viejo hablando de esta manera, pero creo yo, digamos, de que practica una ética muy narcisista. Y cuando digo muy narcisista me refiero, digamos, a que está como muy preocupada en solamente, digamos, satisfacer los deseos de los intereses individuales. Y eso es un problema porque hasta con el manejo de la sexualidad, digamos, no puede ser así. No puede ser. Algunos ejemplos de esta ética narcisista. El culto al cuerpo. Si somos capaces, en nombre de un ideal del cuerpo, de hacerle atrocidades a nuestro cuerpo, ¿no? Es un problema. Pero más vinculado al problema que estamos hablando, digamos, algo así como una especie de, se toma muy superficialmente, digamos, la cuestión de la culpa, por decirlo de alguna manera. Es decir, cuando le hacemos daño al otro, por X motivo, ¿sí? La pequeña o poca culpa que podamos tener nos dura 2 minutos. Y después ya nos olvidamos. Y en esta cuestión del SIDA es muy importante esa cuestión. Porque yo no puedo satisfacer mi deseo a cualquier precio, digamos, sin fijarme cuál es la consecuencia, el impacto que esa satisfacción de mi deseo tenga con el otro. Y eso es muy importante, pero no solamente sirve para la sexualidad, sirve para muchas cosas. Entonces, los defensores de esta ética, en todo caso, lo que dicen es, bueno, puede haber un individualismo responsable, que yo calculo que querrán decir que hay que disciplinar un poco, digamos, nuestros deseos, o un individualismo irresponsable, que calculo que interpretan y dicen, bueno, hagamos de ese problema. Y yo creo que, sinceramente, eso es una patética insuficiencia, porque todo individualismo, malo. Todo individualismo. Entonces, nosotros tenemos que ir a otra cuestión. ¿Por qué digo que el individualismo es malo? Fíjense que algunos grandes filósofos han pensado que es la libertad. Y estos filósofos del individualismo han concluido que la libertad es la capacidad que tienen las personas para imponer su voluntad sobre las cosas. Yo soy dueño de esta copa, y como yo soy libre, hago lo que quiero con esta copa. También, es mía. Pero como es mía, yo tengo mi libertad y entonces hago lo que quiero. Se supone que soy feliz si tengo 20 copas, entonces puedo imponer mi voluntad a las 20 copas, o sea, romper las 20 copas. ¿Cuál es el problema acá?
que ese tipo de pensamiento nos lleva a otra cuestión peor. Empezamos a cosificar a las personas. Es decir, empezamos a creer que lo que estamos acá, que la señora está acá, que la señora está acá, también son cosas que entonces yo me siento libre, y si yo, así como impuso mi voluntad a este objeto, también impongo mi voluntad a una persona. Por lo tanto, para mí, esa persona ya dejó de ser persona y pasó a ser una cosa. Y esto también tiene que ver con la cuestión del género, porque cosificamos a las mujeres. Pensamos de que son una cosa y que me pertenece. Entonces, y de esa manera, digamos, cometemos estos errores de que son letales, porque bueno, incide también, tenemos que salir de esa ética narcisista. Y tenemos que volver o inventar un nuevo tipo de ética que sea que yo me valoro a mí mismo según mi grado de compromiso con el otro. Que yo me considero una mejor persona si tengo un mayor respeto por el otro. Este tipo de ética no nos da inteligencia ni nos da saberes. Nos da algo que los más viejos suelen practicar, que es la sabiduría. Un viejo sabio del campo probablemente no sepa nada de la física cuántica, probablemente no sepa nada de historia, probablemente no sepa nada de matemática, pero es sabio no porque conoce más, sino porque ha aprendido a relacionarse con él mismo, con las personas y con el entorno. Y nosotros como jóvenes tenemos efectivamente que aspirar a eso. No solamente porque vamos a ser más felices, sino también porque vamos a ser mejores personas y porque vamos a poder evitar, así, mejor dicho, así vamos a estar más preparados para afrontar nuevas problemáticas que surgen, por ejemplo, esta del SIDA. Por mi parte, nada más, con la atención y a que se pueda disfrutar y aprovechar este espacio de este tipo de prácticas. Gracias.